Bueno, profesor, ante todo recibo un cordial saludo de mi parte. Me presento, mi nombre es James Junior Núñez Bravo y en el día de hoy voy a hablar sobre la ley de Poiseuille. Esta ley es una ley experimental que se aplica a cierto tipo de fluidos que cumplen con las siguientes condiciones. Tienen que ser fluidos laminares, tienen que ser fluidos newtonianos y tienen que tener un flujo interno. Ahora, ¿cómo podemos entender mejor este tipo de características? Asumamos que tenemos un tubo en la parte derecha y en dicho tubo, en el interior, hay un fluido. Si vemos bien, el hecho de que ya el fluido o el flujo que se encuentra dentro del tubo sea laminar y sea newtoniano, significa que conforme pues el fluido esté en los bordes del tubo, esté en un tipo de rozamiento con los bordes, significa que su viscosidad, su coeficiente de viscosidad va a ser pues mayor, ¿no? Y en base a este coeficiente, conforme el flujo vaya yéndose a la parte central del tubo, como lo podemos ver en las imágenes según indican las flechas, pues su velocidad va incrementándose y eso va a generar que el coeficiente de viscosidad se reduzca a cero. A esto se le conoce como perfil de velocidad. Ahora, la ley de Poiseuille se refiere al perfil de velocidad que tienen ciertos fluidos en base a las características de laminar, newtoniano y también un flujo interno. Ahora, esta ley se representa mediante la siguiente fórmula, que es el caudal de flujo igual a delta de P, que P representa la presión, todo eso dividido sobre la resistencia viscosa. Ahora, ¿cómo podemos determinar nosotros la resistencia viscosa? Pues eso es mediante otra fórmula, que es la resistencia viscosa es igual a 8 veces el coeficiente de viscosidad multiplicado por la longitud. Todo esto se divide sobre pi multiplicado por radio elevado a la cuarta. Ahora, si reemplazamos el valor de R en la ecuación del caudal de flujo, nos quedaría que el caudal de flujo es igual a pi por radio a la cuarta multiplicado por el delta de la presión, todo eso dividido sobre 8 veces el coeficiente de velocidad multiplicado por la longitud. Y así pues hemos logrado hallar el caudal de flujo, también representando la fórmula de la ley de Poiseuille, ¿no? Sin embargo, esto sería en el caso de que se efectúe con el radio. Ahora, hay casos en los que se puede efectuar con el diámetro. Y pues para poder realizar operaciones en base al diámetro es muy sencillo, simplemente reemplazamos en la fórmula que ya tenemos, solo que como el diámetro es 2 veces el radio, simplemente se reemplaza pi multiplicado por diámetro sobre 2, que es equivalente al radio, elevado a la cuarta multiplicado por el delta de P, dividido entre 8 por el coeficiente de viscosidad por la longitud. Si lo reemplazamos y lo redondeamos en una sola fórmula, nos daría en que el caudal de flujo es igual a pi por el diámetro elevado a la cuarta por la delta de la presión dividido entre 128 multiplicado por el coeficiente de velocidad y también multiplicado por la longitud. Ahora voy a pasar la palabra a mi siguiente compañero.